Bueno, iniciamos el desarrollo de la primera unidad didáctica o módulo 1, o también que se pueda conocer como tema, la capacitación y la redacción documental. Como se les explicó en el video anterior, pues esta unidad va a ser evaluada en dos momentos. Primeramente, un cuestionario y segundo, un ensayo, donde en los dos momentos evaluativos, pues se va a tocar los documentos que tienen más, como se digo, que son del común en el ejercicio profesional, sobre todo en la actividad del abogado cuando tiene que hacer su labor de la redacción documental. Y esta redacción documental se va a transferir a la utilización de instituciones que ellas se enfocan en el derecho sustantivo. Para quienes han sido mis alumnos, cuando se comienza a dar las materias en derecho, generalmente empezamos con las normas de derecho sustantivo. ¿Y qué son precisamente las normas de derecho sustantivo? Son aquellas normas donde precisamente se van a evolucionar, donde se van a materializar el ejercicio de los derechos, el ejercicio de las actividades que realiza el ser humano. Y uno aprende en el derecho constitucional, en el derecho público y también dentro del mismo derecho civil, el tema de la propiedad. Y cuando uno aprende el tema de la propiedad, pues precisamente la propiedad como derecho humano, constitucional y derecho fundamental, pues él lleva su manera como se ejerce esa propiedad. Algunos realizan actos de disposición de la propiedad y allí es cuando uno se actúa a través de la compraventa. Otros pueden realizar actos en la propiedad de sacarle un uso, un disfrute a ese bien, como lo es a través del contrato de arrendamiento. O también la propiedad puede servir como objeto para la realización de un negocio lucrativo de las personas. Y allí derivamos muchas veces en el contrato de la sociedad civil, o también la propiedad puede servir para garantizar un préstamo. Y es cuando se constituye una hipoteca. Entonces, de la manera como se ejerce ese derecho, que es la propiedad, bueno, la norma sustantiva da a la persona una serie de instituciones en la cual cuando se van a materializar, eso lo vamos a exponer o lo vamos a presentar es a través de un documento. Por ello, como se indica en las primeras páginas de esta redacción, el abogado dentro de su actividad profesional como especialista de la aplicación de la ley, la dirige en dos aspectos. La redacción documental, por un lado, y la actividad procedimental, que es más que todo la dedicada a la resolución de conflictos, que también hacemos una actividad de redacción documental, pero ya son una redacción documental más dada al proceso, a la litis, que a la realización de un negocio común y corriente. Entonces, precisamente, esas actividades, cuando las realizan las personas y cuando el abogado redacta el documento, él tiene que hacerlos en base a la ley. ¿Y dónde se encuentran precisamente esas normas? Esas normas pues las tenemos en el Código Civil, leyes especiales que también indican la forma de realizar los documentos, en los códigos procedimentales, por lo menos cuando
se hacen lo que vamos a ver en la unidad siguiente, las demandas, la contestación indica cómo se hacen esos documentos. Y también en las mismas leyes por el cual dirigen las instituciones que son las que van a protocolizar y autenticar estos documentos, como lo son los registros y las notarías que tienen su ley, que es la ley de registros y notarías, dirigidos por una institución llamado el SAREN, y por el cual, pues la misma ley establece cuáles son esos documentos que se pueden inscribir y la manera como se protocolizan lo mismo. Bueno, es tan importante nuestra función de la redacción documental que el artículo 3 de la Ley de Registro Público y Notariado establece como requisito obligatorio que la redacción y el visado de todo documento que vaya a ser inscrito en esa oficina registral y notarial tiene que ser redactado por abogado egresado de universidad aquí en Venezuela. Así que quienes han egresado de la UNIYES y ahora pues egresarán de la UDEFA, Universidad de Falcón, y tengan su título ya debidamente legalizado y registrado y estén inscritos también en el gremio respectivo, en este caso, el Colegio de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado, porque uno tiene una matrícula, por lo menos mi matrícula en el Colegio de Abogados es 1688 y mi número de impreabogado es el 48.546. Imagínense, ya estamos casi por el orden de los 300.000 el número de impreabogados y de repente dentro de poco pues ya estemos cercanos a los 400.000. El número de impreabogado, cuando el abogado tiene su número de colegio y su número de impreabogado y está precisamente autorizado por el SAREN, entonces ahí es donde uno realiza la actividad profesional de esa redacción documental. Cuando uno explica el derecho civil, sobre todo, y en eso trato de ser muy exigente en el sentido de hacer hincapié sobre los requisitos, porque es en los requisitos precisamente donde el funcionario registral o notarial le va a dar la fe y el visto bueno a ese documento. Por eso es que la redacción documental tiene su ética en cuanto a cómo se tiene que redactar. Sí, tenemos por mandato constitucional que formamos parte de la Administración de Justicia, que somos los autorizados por la Ley de Registros Público y Notariado a redactar y visar los documentos. Pero ¿cómo tenemos que cumplir tanto con la Administración de Justicia como con el visado del documento? De aquí es que la Cátedra de Prácticas Civiles, pues, les va a dar las herramientas desde el punto de vista de las normas que ya ustedes en el estudio del derecho sustantivo, en derecho civil, en derecho mercantil, hasta en derecho laboral y en los derechos procesales, pues se les está dando todas esas herramientas, pero esas herramientas tenemos que plasmarlas en un papel. Ese acto, ese negocio lo plasmamos en un papel. Bueno, ese papel es lo que se les va a explicar para que cuando se haga y se lleve ante esas oficinas, pues por lo menos se quede con la satisfacción de que hubo un cumplimiento del deber. Tenemos la redacción del documento como realización de actos también del proceso, tienen requisitos que hace que los antes mencionados tengan la legalidad y a su vez la legitimidad a los fines de producir la seguridad jurídica. Porque cuando una persona nos pide a nosotros como profesionales del derecho que hagamos el documento de decir la venta de un bien, bueno,
Ese documento se hace porque hay que acreditarle a esa persona la seguridad jurídica de que adquirió un bien y por lo tanto va a ejercer su derecho de propiedad sobre ese bien. Pues por eso es que ese documento de venta tiene que ser hecho con todas las normas, como lo dice el Código Civil. Porque en el Código Civil es donde encontramos la definición de venta y allí, bueno, cuáles son las ventas que se pueden realizar en forma legítima y cuáles son aquellas que no se pueden hacer. Que eso uno lo aprende precisamente en la institución de la venta. De aquí es que en la redacción documental, pues hay unos requisitos que en realidad son primordiales, son esenciales para ello. Y en el material de apoyo, pues se le está indicando. Recuerden que cuando uno estudia el derecho civil, uno ve temas relacionados con el nombre, con el domicilio, con la capacidad, con el estado civil, con la identidad. ¿Por qué tenemos que tomarnos o volver a esos temas? Porque es que precisamente el documento, como es la materialización del acto o del negocio realizado, a él hay que identificarlo. Y por lo general, ese acto o ese negocio interviene en personas y esas personas pues tienen que tener requisitos, tienen que tener elementos por el cual van a permitir que ese negocio sea un negocio perfecto, confiable, que dé seguridad jurídica y sobre todo que sea legal. Entonces, aquí prácticamente estamos tocando lo que se ve cuando empieza uno con el derecho civil, el nombre. Y aquí ya sabemos que tenemos que utilizar lo que se aprendió con el nombre de pila y el nombre patronímico, que es precisamente el apellido. La capacidad y la mayoría, porque es que en el derecho, y quienes fueron mis alumnos en derecho civil, les decía que por lo general nosotros los abogados trabajamos con personas mayores de edad. Generalmente nuestra actividad profesional se dirige es hacia mayores de edad. El régimen de los menores y de los incapaces es excepcional. Y ello está establecido en las normas cómo actúa el régimen de menores o el de los incapaces. Pero generalmente nosotros trabajamos con personas mayores de edad que tengan capacidad. Significa que esas personas tienen que tener lucidez mental para realizar ese acto o ese negocio. Entonces, ya partimos la identidad porque tiene que tener, hay que indicar nombre y apellido. Tiene que ser capaz y mayor de edad. Mayor de edad. El bien hay que describirlo. ¿Y cómo describe el bien? El bien se describe ubicación, linderos, medidas, tipos de ambiente. Eso es lo que, la forma en la cual se identifica el bien. Hay que describirlo, el objeto por el cual se centra el documento. La obligación de las partes, y ahí está aplicar las normas relacionadas con los deberes y los derechos tanto del vendedor como del comprador, en el caso de la venta, del arrendador o del arrendatario, en el caso del arrendamiento, del mandante y del mandatario en la relación del poder, de los socios en la sociedad civil y del acreedor y del deudor en la garantía hipotecaria que se deriva del contrato de préstamo. Entonces, todo eso hay que indicarlo en el documento. Los requisitos y el tipo de papel, medidas, márgenes que deben tener los documentos, eso hay que cumplirlo a cabalidad porque el revisor toma en cuenta hasta el más mínimo detalle y por eso muchas veces hay que volver a repetir el documento. Ahí tenemos el tipo de papel, por lo general es papel oficio, los márgenes. Los márgenes, eso también hay que indicarlo y ahí le estoy colocando el
tipo de margen que por lo generalmente tiene el papel. El papel se toma el tamaño oficio porque antes de la ley del registro público y notariado y precisamente con la reforma de la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues prácticamente dado el sistema muchas veces tanto de gratuidad y de acceso a la justicia social y todo eso, pues hubo algunas actividades que fueron eliminadas. Una de ellas fueron la redacción de documentos por el papel sellado. El papel sellado era un papel que verdaderamente se utilizaba para los documentos que iban a ser inscritos en las notarías y en los registros, sobre todo en los registros subalternos, que eran como se llamaban anteriormente los registros inmobiliarios, ahora se llaman registros públicos. La redacción de los documentos tenían que hacerse por papel sellado y en la jurisdicción civil, sobre todo en los procedimientos ordinarios civiles, también se exigía el papel sellado. Es más, era incluso normativa emitida por las resoluciones tanto para el entonces dirección de la magistratura y las oficinas que llevaban a cabo la actividad notarial y registral, pues exigían el papel sellado. Esto con la reforma del 1999 quedó eliminado, se llevó al uso del papel común, el papel blanco, que es el que uno utiliza, pero mantuvo lo relacionado a los medidas, a las medidas que tiene el papel sellado. Entonces, estas medidas de 4.9 hasta 5.1 centímetros en el margen superior, 2.8 en el margen inferior, el lado izquierdo 3 y el lado derecho 1 en la cara del frente, y si al documento queda en posterior, 34 líneas tiene que tener por la parte posterior, margen superior 1.5, lado izquierdo 1.5 y lado derecho 3. El lado inferior sigue quedando igual 2.8. Entonces, ¿qué pasaba con el papel sellado? Que el papel sellado era un papel rayado. Quienes todavía pues tenemos papel sellado, pues es un papel rayado, en la cual en el frente tenía o tiene, porque todavía en algunas partes se ve el papel sellado, tiene 30 líneas y por el lado posterior tiene 34 líneas. Cuando se redacta el documento, con un espacio de margen entre línea y línea de 24 puntos, eso aproximadamente son como un poquito más de 1,5 centímetros. Cuando se redacta por el frente, si llega a las 30 líneas, hay que seguir en la hoja posterior. En esa hoja posterior tiene que tener 34 líneas. Entonces, cuando uno redacta el documento, al frente tiene que haber 30 líneas y en la espalda o en el lado posterior tiene que tener 34. En eso, las oficinas de registro de notaría mantienen las medidas, las líneas y las medidas del papel sellado, que aunque no es obligatorio utilizarlo en estas oficinas, sin embargo, en cuanto a los márgenes y en cuanto a las líneas, sí tenemos que seguir con lo que establece el papel sellado. Excepcionalmente se utiliza, pero ya hoy en día en la práctica, pues se utiliza es el papel blanco, en la cual pues ese papel se puede adquirir por remas y le sirve tanto para la función jurisdiccional como para la redacción documental. Entonces, en ese particular, pues lo que sí hay que tener cuidado es con los márgenes y las líneas. De resto, pues el documento se hace en forma normal y en los equipos de computación, pues prácticamente no hay tanto problema porque cuando uno va en el formato, se mete en el ítem donde dice exacto, son 24 puntos para el espacio entre línea y línea. Y en el mismo
computador, pues cuando nos metemos donde dice diseño, ahí tenemos precisamente el tipo de papel, se hunde la flechita del mouse donde dice oficio, ya tenemos configurado el tamaño oficio, y donde dice párrafo, pues tenemos que meternos en el exacto para indicar ese espacio que es un poquito más de 1.5 centímetros. Por eso es que se coloca exacto 24 puntos y ahí prácticamente tenemos el espacio que debe tener de línea y línea del papel sellado. En cuanto al tipo de letra, bueno, no es que la ley nos especifique que ahí ya tiene que ser un tipo de letra específica, pero mi experiencia profesional y lo que uno ve más que todo en las oficinas de los registros de notarías, ellos acostumbran mucho a utilizar las dos formas. O el que llaman Taiwan Round Over, que es más o menos algo de cursiva el tipo de letra, o el Arial. Por lo menos yo parto mucho a mí de que se redacte en Arial, ya que uno viene de un estudio universitario donde está para la presentación de los trabajos de grado y para la presentación de los informes finales cuando uno se va a graduar, utiliza la letra Arial, pues uno va también a un tribunal y a una oficina de registro y notaría con esa misma forma del tipo de letra. Entonces, mi recomendación es que si se puede utilizar el Arial, pues sea mejor. También el de Times New Roman. Ese es el otro tipo de letra del modelo de letra. Pero si se puede utilizar el Arial normal, mucho mejor. Y el tamaño, pues que sea de 12, número 12. A veces se puede utilizar el número 14 también, pero por lo general se recomienda es el número 12. Bien, estas pues son, como se dicen, las normas generales que tiene los documentos en cuanto a cómo es que deben ser redactados, tanto requisitos de forma, como es el papel, los márgenes, las líneas, y los requisitos de fondo, cómo tienen que ser identificadas las personas, las partes, quienes realizan el negocio con sus datos completos, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente se pide. Ahora nos vamos a cada uno de estos documentos. Es decir, porque hay su norma general, pero está ya lo específico de cada uno de ellos. Tenemos la compraventa, o también llamada venta, como lo establece en el Código Civil. La normativa de la venta, pues las generales las vamos a encontrar en el Código Civil y en algunas leyes especiales donde también se toca la figura de la venta. Uno aprende lo que es el artículo 1474, en donde en la definición de venta se dan dos elementos y por el cual allí es donde se especifica el negocio. Por un lado, la transmisión de la propiedad y por otro lado, el pago del precio. Deber del vendedor, transmisión de propiedad. Deber del comprador, pagar el precio. Por eso es que cuando se estudia el contrato de venta, el vendedor tiene dos obligaciones fundamentales. La una, la transmisión de la propiedad a través del mecanismo de la tradición. Y esa tradición, la ley lo especifica cómo es que se realiza. Por un lado, con el otorgamiento del documento y la entrega de las llaves, que es como lo dice el Código Civil. Y la otra es el saneamiento de ley. ¿Qué es esto del saneamiento de ley? Pues sencillamente que el bien sea un bien apto y un bien útil para el comprador. ¿Ve? En el caso del bien inmueble, que ese bien no tenga problemas legales, no presente asuntos de otra persona que se pretenda ser el dueño, no tenga gravamen, no tenga garantías,
es decir, que el bien esté totalmente libre. Y si es un bien mueble, que ese bien pues sirva, que no presente vicios, que no presente problemas, sobre todo cuando se hacen ventas de objetos, vehículos, artefactos eléctricos, en la cual pues el bien sirva, porque dado muchas veces la situación económica, pues con respecto a los bienes muebles, muchas veces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque generalmente a veces las personas les dan por salir del bien y no tienen conciencia de que quien va a comprar tiene que disfrutar de ese bien por un tiempo. Se sabe que un bien usado, pues al poco tiempo, a los años, pues hay que hacerle su revisión, pero no que la persona vaya a comprar un problema, porque por eso es que generalmente cuando se va a hacer esta actividad de la compraventa, en el caso de los inmuebles se acostumbra mucho a revisar la legalidad de esa propiedad. Y por eso en los registros le permiten a uno el libro donde se encuentra el bien y ahí se revisa si el bien está libre, si no presenta gravamen, si no presenta hipoteca, si no presenta determinado elemento que pueda perturbar al futuro comprador. Y en cuanto a los bienes muebles, se manda a revisar si el bien por lo menos es útil, esa cuestión. Y si vamos con los vehículos, pues se manda a chequear con los revisados, a ver si ese carro no ha tenido algún otro propietario o por lo menos no han sido alterados los seriales, sea de la carrocería, sea del motor, o ese bien no haya sido solicitado por el Ministerio Público debido a que está comprometido en algún hecho punible. Entonces, eso se acostumbra a hacer bien. Entonces, por eso, ese elemento de la transmisión de la propiedad y el pago del precio es lo que va a configurar que se lleve a cabo la venta como tal. Y precisamente, como bien se dice ahí, ese pago del precio puede ser, bien sea a plazos o bien sea pura y simple, en la cual pues se realiza en algunas oportunidades de esa manera. En cuanto al pago del precio y de acuerdo también a la normativa del SAREN, pues se establece que el pago del precio pues se haga a través de un cheque, de un instrumento campario que comprueba que el pago fue realizado por un cheque y naturalmente pues el comprador presenta el cheque, la cantidad por el cual el precio se da en esa venta y naturalmente pues el precio tiene que ser en bolívares. Ahora, preguntarán ustedes aquí los estudiantes, bueno, y en este momento que estamos en una economía dolarizada, ¿por qué en bolívares? Primero, el dólar se ha manejado como mecanismo de referencia y sobre todo determinadas actividades pues se ha permitido el cobro del dólar. Bueno, es más, por ahí el año pasado se dio una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, no recuerdo, donde ya están tratando de permitir las operaciones de venta de bienes en divisas. Sin embargo, todavía a nivel del SAREN y a nivel del registro de los bienes inmuebles, pues el precio hay que establecerlo en bolívares igualmente con los bienes muebles. Por supuesto que cuando se hacen las negociaciones, pues las personas realmente, y eso pues harán un documento privado aparte donde van a especificar el verdadero valor del precio, que mayormente pues se maneja a nivel de dólares en estos momentos. Pero cuando redactamos el documento, ese precio lo vamos a tener que indicar es en bolívares. Bueno, a la tasa como está en este momento el dólar, por lo menos hoy, la tasa como que está entre 4.52 y 4
4.54 y 4.55. Bueno, por ahí ha estado manejándose la tasa con respecto a el dólar. Entonces, ya eso quedaría a nivel paralelo, es decir, además del documento que va a ir al registro, pues va a haber un documento paralelo donde se va a explicar cuál es la realidad del precio. Pero cuando uno lo va a explanar en el documento, pues tiene que ser en bolívares, porque todavía nuestra Constitución establece como unidad monetaria el bolívar. Y mientras no se produzca una reforma en la Constitución de manera general, donde se indique de que además del bolívar se puede utilizar otras divisas, pues en el SAREN y en los registros y notarías, pues el precio hay que colocarlo es en bolívares. Bien, explicado todos estos pormenores de lo relacionado a los requisitos, lo que hace el abogado, eh, la introducción relacionado con esta actividad de la redacción documental. Ahora sí nos vamos a lo que es propiamente cómo es que se hace esa la redacción. Al final de la hoja anterior, además del cheque, también puede ser cheque gerencia, que es lo que mayormente se acostumbra. Y esto ya la figura del cheque tiene años en que se ha venido estableciendo. Da mayor seguridad, no se presenta el problema muchas veces de la contada del dinero, porque todavía incluso hasta inicios de este siglo, pues se permitía el pago en efectivo. Y mucha gente, pues sí, le gustaba hacer el pago en efectivo, por lo menos estaban más seguros. Pero a cambio del efectivo, pues está la figura del cheque gerencia, que sí corresponde a la verdadera negociación que se hizo. Pero ahora con esto de la dolarización, pues el bolívar se convierte más que todo en un elemento simbólico y la realidad es que la negociación pues se hizo a través de la moneda denominada dólar. Bueno, entonces nos vamos con propiamente el modelito. Como ustedes pueden ver, en la página 4 y en la página 5, pues tenemos lo relacionado con un bien inmueble y con un bien mueble, que son los que mayormente pues uno utiliza. En el primero, relacionado con el bien inmueble, pues como les dije, tiene que identificarse los que hacen el negocio, el vendedor y el comprador. Ahí tenemos el nombre, venezolano, si es soltero, si es casado, la cédula, el domicilio. Con esto el estado civil, ¿por qué les toco el estado civil? En este modelo porque tenemos solteros. Si estuviese casado, entonces el comprador tenía que aceptar y dar el consentimiento el cónyuge de ese vendedor. Entonces, en este modelo porque es soltero, pero si hay el caso del vendedor casado, entonces además del comprador tiene que aparecer el nombre, que eso se coloca por lo general al final. Después de la aceptación del comprador, se coloca al final el nombre del cónyuge, dando el consentimiento para que el vendedor realice la operación. Entonces, como ven, comprador-vendedor, el bien, dice una casa para habitación, ya se identificamos las medidas, la inscripción del catastro, los linderos, la adquisición de ese bien, eso es muy importante porque por aquí es donde el registro se va a dar toda su observación acerca de la legalidad. ¿Cuándo ese vendedor adquirió ese bien? Eso ahí se tiene que colocar y ese es uno de los elementos, además de la inscripción del catastro, además de los linderos y de la distribución del bien, cuándo fue adquirido ese bien. Y aquí es donde está precisamente ese elemento del saneamiento. Lo tenemos acá. Acá es donde tenemos, en esa parte donde se indica, lo que aquí vendo lo adquirí
por medio de documento de fecha tal, bajo el número tal, tomo tal, y el terreno por medio de registro ta, 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 ta. Ahí es donde se encuentra precisamente esa figura del saneamiento de ley, sobre todo el llamado saneamiento de evicción, porque hay dos formas, que está la evicción y están los vicios ocultos. El de la evicción es cuando no tiene problemas ni con que tenga una garantía, ni que aparezca otro propietario, es allí. Y ahí debe coincidir que cuando adquirió el bien, basado en estos documentos, le da la legalidad de que perfectamente puede disponer de ese bien. Ese requisito es muy importante y ahí es donde precisamente se hace muchas veces la revisión de esa propiedad. El precio, ya tenemos cumplimiento de parte del vendedor, vamos con el cumplimiento ahora de parte del comprador. El precio es el elemento fundamental de la venta. Tantos bolívares pagados en la cuenta por medio del cheque tal, de la cuenta tal, del banco tal. Lo que aquí vendo, traspaso dominio, propiedad, obligándome al saneamiento de ley, precisamente, sobre todo en el mueble, lo que es el saneamiento por la evicción. Viene la aceptación, la manifestación de voluntad, el consentimiento por parte del comprador de la venta realizada y, como le decía, si el vendedor fuese casado, entonces tenía que venir la aceptación del cónyuge para que la venta fuese perfecta. Igualmente, vámonos con un bien mueble. Aquí, igualito, identificamos comprador-vendedor, como se identifica en el mueble. La descripción del bien, en este caso un vehículo, y ahí se indica todo el vehículo. La adquisición de ese vehículo, así como sucede con la adquisición del bien inmueble, igualmente el bien inmueble hay que indicar la adquisición de ese bien para poder que el vendedor cumpla con el saneamiento, que es una de las obligaciones que tiene el vendedor. El pago del precio, obligación del comprador, indicar el instrumento, la cuenta, etcétera, etcétera, y la manifestación de voluntad de el comprador. Acá el vendedor sí es casado en esta venta de bien mueble. Entonces el comprador, el cónyuge del vendedor acepta y da el consentimiento para que su cónyuge realice la operación. Entonces, en el caso del inmueble, como es soltero, pues no, el bien 100% de él. En el caso del mueble, como el vendedor es casado, resulta que él solamente traspasa el 50% y el otro 50% pues lo tiene que traspasar el otro cónyuge. Por eso es que acepta y da el consentimiento para que realice la venta del bien de la parte de él y también pues lo que se tiene que unir la parte de ella, puesto que es un bien que forma parte de la comunidad conyugal. Bueno, esos tenemos los dos modelitos, el modelito de la venta, el modelito del arrendamiento. Cuando ustedes redacten el documento, ya en la redacción, en la cual lo van a presentar, el ensayo les voy a indicar, por lo menos con el cuestionario, que corresponde la venta y el arrendamiento, las preguntas las responden en un archivo. Y los documentos me los redactan en otro archivo, porque los documentos sí tienen que ser con tamaño oficio. Eso sí les voy a agradecer, porque nos vamos a preparar, tenemos que prepararnos como tiene que ser. Acá porque es el material de apoyo que ustedes pues necesitan para ver cómo es que se redacta un documento. Pero cuando me lo vayan a presentar en la evaluación, responden el cuestionario en un archivo. Y cuando vamos a la redacción de los dos documentos, me los redactan en el papel tamaño oficio, tal y tamaño oficio el otro. No vamos ahora al contrato de arrendamiento. Bueno, el arrendamiento, al igual que la venta, pues son instituciones del derecho civil. Acá en el arrendamiento, lo más que todo se hace es el uso y el disfrute del bien por un tiempo determinado y por un pago determinado. Por eso es que esta figura del contrato de arrendamiento pues es también una actividad muy común dentro del ejercicio profesional y dentro de la redacción documental. En el mismo hay la particularidad que el arrendamiento, además de poderse también registrar, notariar, también se puede hacer por vía privada. Y
actualmente, sobre todo a nivel de los inmuebles residenciales, las viviendas, pues está utilizándose mucho el contrato por vía privada, ya que con la reforma de la ley de arrendamientos inmobiliarios y ahora llamada ley de arrendamientos de inmuebles destinados para vivienda promulgada en el 2011, pues el contrato de arrendamiento pasó a ser un documento en el cual tiene que previamente tener una revisión de la institución administrativa, en este caso la Superintendencia Nacional de Vivienda, llamado SUNAVI. Tiene que tener esa revisión y muchas veces ese trámite administrativo pues se hace muy demorado y las partes pues conviene mejor hacer un documento privado que todavía la ley lo permite y estos son contratos que en la práctica pues son aceptados y validados por también la instancia jurisdiccional. Por eso es que el contrato de arrendamiento solamente SUDAVI lo que hace es una aprobación para que pueda ser notariado, pero eso no significa que no se haga por vía privada, también se puede hacer por vía privada y en el momento en el cual se presente un juicio de incumplimiento o una resolución de contrato de arrendamiento, pues perfectamente ese contrato es aceptado en la instancia procesal correspondiente, en este caso SUNAVI, o cuando vaya a la jurisdicción respectiva, la jurisdicción civil, y por lo tanto, pues ese contrato perfectamente se puede llevar a cabo en un juicio. Los demás requisitos, al igual que la venta, las partes tienen que identificarse, tiene que identificarse el objeto y igualmente pues con el pago del precio, en este caso con el canon de arrendamiento, que es la cantidad de dinero, sucede casi igual, es decir, se presenta el caso de que hay que indicarlo en bolívares y se negocia en dólares. Bueno, cuando es la parte privada, pues generalmente se equiparan los dos, es decir, puede ser que se coloque la tasa en dólares y su equivalente de acuerdo a cómo esté la tasa para el momento en que se pague el canon, porque puede ser que un día el bolívar esté más bajo, otro día esté más alto, y así pues sucede. Pero en los documentos, pues siempre vamos a tener que indicar el precio del bolívar. Lo tenemos que indicar porque todavía es nuestra moneda, es la moneda que está vigente, es la moneda que está establecida en la Constitución. No se ha presentado la reforma por el cual el bolívar pueda funcionar con otra moneda por la vía de ley, aunque por el hecho sí, ya tenemos, y más que todos los que vivimos aquí en la frontera, que tenemos tres monedas. Aquí pagamos con bolívares, con dólares o con pesos, con el peso colombiano. Pero en el centro del país, en otros estados, pues se maneja bolívar y dólar, entonces generalmente se debe colocar que el, el pago pues tenga que tener esa dualidad, esa dualidad. Por lo general es el bolívar, pues, la ley es el bolívar, pero en la práctica pues hay que establecer la relación paralela de que realmente va a ser el dólar equiparado a su tasa del bolívar para la fecha en la cual corresponda el pago. Generalmente el contrato de arrendamiento se establece son cláusulas y estas cláusulas pues van a ser las condiciones por las cuales tanto arrendador como arrendatario van a llevar a cabo su relación contractual. Por eso, nombre del arrendador, nombre del arrendatario, el contrato de arrendamiento y lo que se indica. Por lo general, en las cláusulas del contrato de arrendamiento que va por un lado, el bien que se va a alquilar. Llámese vivienda, llámese apartamento, llámese hasta un apartamento tipo estudio, etc. Se indica el bien, la dirección donde se encuentra el bien, los ambientes del bien, es decir, cuánta que comprende, habitaciones, sanitarios, servicio de cocinas, lavadero, etc. La descripción del bien completo, el tiempo, porque esa es una de las características esenciales del contrato de arrendamiento. Por eso, ese ejercicio de la propiedad que hace por lo general el arrendador, el dueño,
En uno lo dispone, que es lo que se hace en la venta. Acá es para que otro use, disfrute por un tiempo pagando un canon que es el precio del alquiler. Entonces, aquí hay que determinar el tiempo. Generalmente los contratos se hacen a tiempo determinado, susceptible de ser prorrogados previo acuerdo de las partes. El pago del precio llamado canon de arrendamiento, en que lo va a pagar como se le ha explicado. Condiciones, bueno, cuando termina el contrato de arrendamiento, qué recibe el arrendatario, cómo están los servicios que reciba, en caso de los incumplimientos que se deba por falta de pago de los cánones, qué decisión se toma, por lo menos el modelo que aquí aparece, en caso de demora de pagar, pasar 2 meses sin que pague los cánones de arrendamiento, dará la arrendadora a rescindir el contrato, es decir, a dejarlo sin ninguna validez y solicitar la entrega inmediata del inmueble. Esas son disposiciones que se establecen sucesivamente. También está lo relacionado con la garantía que se pide. La ley establece que se puede pedir una sola garantía, puede ser depósito, puede ser fianza. Mayormente se utiliza la figura del depósito, que es permitido hasta máximo 4 meses de depósito. Eso es lo que permite la ley de arrendamientos de inmuebles para uso de vivienda. Aquí por lo menos en este caso se indica también cuándo va a ser entregado el depósito una vez que el arrendador haya dejado el inmueble en perfecto estado y no tenga que haya cumplido sus obligaciones. Los efectos legales, estos contratos de arrendamiento se permite de que además de lo establecido en las cláusulas aquí indicadas en el contrato, se actúa como normas supletorias el Código Civil y la Ley de Arrendamiento para la Vivienda, de regulación y control de arrendamiento para viviendas. Porque recuerden ustedes que cuando uno estudia los contratos, cuando se inicia la teoría general del contrato, una de las particularidades es que los contratos es ley entre las partes. Y aunque la materia de arrendamiento pues ha tenido una leve, vamos a decir, ha estado tocado por el Ejecutivo Nacional, sin embargo, no ha perdido su esencia de ser una ley entre las partes. Entonces, primeramente, cuando se presentan conflictos con la materia arrendataria, pues ¿a dónde se va? Al contrato. Lo que el contrato no tenga establecido, pues vamos al Código Civil. Y lo que aquello que permita la ley resolver, pues se aplica esa norma. Y también la ley especial en materia de arrendamiento de vivienda, que es la que se encuentra vigente en el 2011, que es la ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda. Bueno, está el final y la fecha en la cual se firma el contrato. Ahí está la nota relacionado con el pago del canon de arrendamiento y sobre todo lo que ocurre con el tema de la dolarización. Bueno, entramos a otro contrato que es el llamado mandato, que es más que todo conocido como el poder. Y este es un contrato que para nosotros es de mucha utilidad, porque aunque generalmente no es que nos den poder de administración y disposición, pero sí tenemos lo que es el poder judicial. Y ese es el que mayormente las personas nos lo da al abogado para que actuemos en la representación judicial del juicio. Por lo general el poder es unilateral, es otorgado por una sola persona, que es el otorgante. ¿A quién le otorga? Al abogado, y ahí se indica las facultades en las cuales el abogado va a tener que realizar en el juicio. Por eso es que nuestro comportamiento tiene que ser ético, tiene que ser legal, tiene que ser basado en la Constitución, en las leyes, porque cuando nos dan poder, pues así como el otorgante tiene poder, tiene deberes con el abogado, también nosotros como apoderados tenemos deberes con el otorgante.
Está también otro poder de administración y disposición, ya este es un poco más amplio. Este más que todo se utiliza a nivel de los negocios que se dejan para que lo realice otra persona. Y sobre todo en este momento en Venezuela, pues este tipo de poder se está utilizando mucho debido a la emigración que se está produciendo en el país, pues siempre esas personas que emigran dejan bienes y esos bienes, pues por lo general hay que tratar de dejarle a alguien para que por lo menos los administre, los controle, mientras eh, dura ese tiempo de la emigración. Entonces se está utilizando mucho este tipo de poder. Aquí por lo menos en el modelo es de una empresa donde le dan poder a la persona para que realice todos esos actos relacionados con la empresa. Bien, esos son los poderes que más que todo se utilizan. El judicial y el de administración y disposición. El judicial es más que todo el que nos otorgan a nosotros, los abogados. El de administración y disposición sí es un poder que se le otorga a una persona particular. Puede ser una empresa a la persona o puede ser de persona a persona, que son los que mayormente se utilizan. Bueno, tenemos el contrato de sociedad. Y aquí tenemos que la sociedad es la constitución de la persona jurídica. Si recordamos en los estudios de derecho civil, cuando se ve el deber de las personas, hay dos especies de personas. La persona natural, que es el ser humano, el individuo de la especie humana, y la persona jurídica, que es constituida por la ley. Pues precisamente esa persona constituida por la ley se hace a través de un contrato de sociedad. Y en la sociedad son varias personas que se reúnen para precisamente ellas llevar a cabo una actividad de lucro y buscan el beneficio de esas personas. Este es un contrato que, al igual que los anteriores, pues las partes tienen que ser identificadas, pero aquí los socios son los que realmente van a establecer las condiciones y las cláusulas, cómo se va a manejar esta sociedad. En la materia civil, pues más que todo, el contrato de sociedad civil se conoce también como el de la asociación civil, y más que todo su objeto tiene que ver con actividades de lucro no tan extensas. El que mayormente reúne esas actividades de lucro y que más que todo se asemeja mucho a lo que persiguen los socios es la sociedad mercantil. La sociedad mercantil establecida en el Código de Comercio, como se lo indico ahí en el material, donde ahí en el Código de Comercio establece establecido cómo es que cómo es que se redacta ese tipo de sociedad. Entonces tenemos acá los socios, las cláusulas, ahí se tiene que indicar el capital con que se aporta, el objeto de la sociedad, también se describe incluso cómo van a ser esos aportes, las obligaciones y los deberes de los socios, el administrador, qué actividad realiza esta persona y el momento en el cual se disuelva una sociedad. Eso también se tiene que indicar, los mecanismos para la disolución de la sociedad, que tiene que también indicarse ahí en el documento. Y entramos ya al último documento que se refiere a esta parte documental. Como les decía al principio, son los que más tienen ejercicio de trabajo dentro de nuestra actividad como abogados, que es la constitución de hipoteca derivada del contrato de préstamo. ¿Por qué lo enfoco de esa manera? Digo, un contrato de préstamo, porque es que la hipoteca es un contrato accesorio. Él no es un contrato que nace autónomo como la venta, como el arrendamiento, como la sociedad, como el mandato, sino para que se haga la hipoteca tiene que existir el préstamo. Si no hay el préstamo, no se constituye la hipoteca. Y esta es otra de las formas por las cuales también se utiliza la propiedad.
Así como la propiedad se puede utilizar para lucro, para un beneficio de una persona, también la propiedad nos sirve para constituir una garantía cuando se necesita un préstamo. Y precisamente la garantía, que es la hipoteca, nace de la constitución del préstamo y que está establecido tanto en las normas de Código Civil y en leyes especiales, una de ellas que es la más que se maneja, como lo es la Ley General de Banco, que establece cómo se redacta el documento con garantía hipotecaria, y también hay una ley especial que es la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión, sobre todo la hipoteca mobiliaria, cuáles son esos bienes muebles que se dan en garantía cuando se da, se produce un préstamo a interés. Entonces, precisamente, el préstamo como obligación de dar, pues se necesita una garantía y esa garantía es lo que se va a constituir la hipoteca, que es el momento donde ese bien queda prácticamente detenido para poder realizarse operaciones de comercio mientras duran el pago de ese préstamo. Por eso, en la constitución de hipoteca, tenemos que irnos al tema de las obligaciones, al derecho a las obligaciones, que se ve aproximadamente en el Civil 2, Civil 3. Cuando uno está estudiando en las instituciones del derecho sustantivo, tenemos Civil 1, personas y bienes, luego Civil 2, o Civil 1, personas y personas, Civil 2 ya tenemos con los bienes y contratos, Civil 3 ya estamos viendo con las garantías, los contratos y las garantías. Bueno, precisamente cuando uno ve los contratos y las garantías, pues uno de ellos es la hipoteca, y la garantía, por lo general, por ser un contrato accesorio, depende de un contrato principal. Entonces lo que se va a constituir es un préstamo y la garantía va a ser la hipoteca. El nombre del deudor, el nombre del acreedor, igualito como los intereses por los cuales se va a prestar el préstamo, y la constitución de la hipoteca. ¿Sobre qué se basa la hipoteca? La hipoteca se basa sobre bienes inmuebles por lo general, y los establecidos en la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión. Ahí tenemos indicado el bien inmueble sobre el cual se constituye la hipoteca, que prácticamente hay que identificarlo completamente, dónde fue adquirido ese bien, y que la hipoteca, al ser de primer grado, pues no puede tener una hipoteca antes de ella, porque la hipoteca, dentro de sus soportes, puede aguantar tantos grados siempre y cuando el bien por su valor lo permita, y de acuerdo también al monto del préstamo en la cual se esté operando en ese tipo de contrato. Entonces, ahí tenemos la inscripción del bien, la adquisición del bien y el tiempo en el cual se va a pagar ese préstamo, por el cual durante ese tiempo pues va a durar la hipoteca. Igualmente, la hipoteca tiene, por supuesto, el deudor, constituye el préstamo, el acreedor y la aceptación por parte del acreedor de la hipoteca, del préstamo y de hipoteca constituida. Bueno, en esta primera unidad y en este material que les acabo de describir, pues comprende lo que es esta primera parte, en la cual, como les dije, en la evaluación explicado en el video anterior, pues esta unidad se va a evaluar a través de dos actividades. La primera, el cuestionario, para comenzar a entregarlo a partir del 12. Ahora, el que lo puede entregar antes, pues también se le recibe. Lo que sí no se le va a recibir es después del 22. Y eso que no tenga que dar prórroga, porque de verdad que a veces con tanta demora, uno se demora muchas veces en la entrega de las definitivas. Entonces, comprende el cuestionario, que es algo
que no lo tienen que escribir muy largo. Lo que sí me interesa es lo de la redacción. Eso sí es lo que voy a tomar muy en cuenta de los documentos. En la primera actividad, venta y arrendamiento. Y en la siguiente, el mandato, la sociedad y la hipoteca, la constitución de la hipoteca. Bien, de mi parte, pues muchas gracias por la atención de esta clase y en el próximo video pues daremos lo relacionado con la redacción documental dentro del ámbito procesal y jurisdiccional. Y ahí sí es lo que se hace en un juicio, cómo se redacta una demanda, cómo se redacta una contestación, el escrito de pruebas y los recursos que también son interesantes que por lo menos conozcan cómo es que se maneja esa actividad. Bien, muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.